Uno. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este webinar para centros comerciales de parte de Robert Mill Commercial Products y Aglaya Consultores. Vamos a dar un par de minutos a que el resto de personas ingrese y en 2-3 minuticos estaremos dando inicio. Muchas gracias. Perfecto. Muy buenos días para todos. Nuevamente les damos la bienvenida a este webinar enfocado en centros comerciales de parte de Robert Mill Commercial Products y de la mano de Aglaya Consultores, en donde vamos a estar tratando temas de gran relevancia en términos de hoy en día cuál es el riesgo que un centro comercial, digamos que representa en términos de la pandemia, acorde a entidades internacionales, algunas medidas de mitigación del COVID que recomendamos para tener en cuenta. Para ello, dar paso a lo que tiene que ver con la normatividad que veníamos manejando antes de toda esta coyuntura. Hoy día, ¿qué recomendaciones en términos de regulaciones y normatividad estamos teniendo muy puntualmente para este sector de centros comerciales específicamente? Muy bajo una óptica Latinoamérica, pensando en las diferentes regiones dentro de, dentro de Latinoamérica, para finalmente dar paso a algunas recomendaciones de portafolio que nos lleven a implementar pues a cabalidad estos protocolos y procedimientos de limpieza y desinfección, manejo de residuos, entre otros, que van a ser claves para la reapertura económica. Para ello, hoy contamos con la presencia de Yurani Pineda y Claudia Velázquez de parte de Aglaya Consultores. Son especialistas en sistemas de gestión de bioseguridad, calidad y inocuidad. Ambas personas son individuos certificados y calificados FISMA y FDA. Y bueno, nos van a estar compartiendo durante la sesión información bastante relevante al respecto de la normatividad y regulaciones que aplican para el sector. ¿Y quién les habla? Nelson Mateus. Hago parte del equipo de Trade Marketing para la marca Robert Mill Commercial Products. Desde Colombia les hablamos. Y bueno, vale la pena, antes de dar inicio a la presentación, vale la pena aclarar que si van teniendo alguna pregunta, comentario, inquietud al respecto, por favor, dentro del panel de preguntas y respuestas o Q&A, agradecemos nos lo dejen saber y finalizando la sesión estaríamos compartiendo con ustedes dichas respuestas o los comentarios que tengan y en caso tal que el tiempo no nos lo permita, estaremos compartiendo a sus correos electrónicos tanto la presentación como las respectivas respuestas a las inquietudes que se pudieron haber generado durante la sesión. En línea con esto, ya le damos paso a nuestro equipo de Aglaya Consultores.
Ok, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Nelson, por esta invitación y Robert May. Y para nosotros es un gran placer poder estar con ustedes, dándoles a conocer toda esta investigación que hemos hecho con mi compañera ingeniera Yurani y mi equipo de trabajo en Aglaya, donde definitivamente nuestro gran interés es dar a conocer estas medidas de control para poder mitigar este gran impacto que ha generado el COVID-19. Un virus que nos ha llevado a un confinamiento donde ya todos deseamos que ese gran impacto económico que ha generado de manera negativa lo podamos resarcir y salir adelante. De verdad que yo los invito porque todas estas medidas de control están en tus manos, en mis manos y en las manos de todos nosotros como equipo para cuidarnos y que podamos realmente salir de todo esto y ganarle la batalla al virus. Bueno, dentro de todo esto hay cosas muy importantes que les queremos comentar. Ese riesgo que existe con respecto a lo que es salir a los diferentes sitios, salir a trabajar. Y definitivamente, dependiendo de este análisis del riesgo, debemos tener en cuenta también cómo debemos manejar esas medidas de control nosotros, aumentar su frecuencia de limpieza, desinfección, cómo debemos hacer toda esa aplicación, vuelvo e insisto, de medidas de control para poder mitigar. Un estudio realizado en Texas, en la Asociación Médica, nos determinó a los centros comerciales, a los moles, dentro de una categoría media, moderada, donde estamos en un riesgo 5. Esto quiere decir que debemos cumplir muy cabalmente con las medidas de control, con el pico y género, el pico y placa, pico y cédula, lo que se esté manejando en cada uno de los diferentes países, donde definitivamente va a ser importantísimo que tengamos claro que realmente estamos aplicando las medidas de control como son. Dentro de toda esta normatividad que nos han dado los diferentes países, tenemos el tema de seguridad sanitaria. Seguridad sanitaria que es simplemente esas medidas que tenemos que aplicar nosotros para poder cuidar nuestra salud. Bioseguridad también se llama en muchos países y realmente simplemente es vida, y seguridad es el cuidado que debemos tener para nuestra vida. Nosotros hemos escogido dentro de estas medidas de control unas palabras, términos fundamentales que están dentro de lo que es bioseguridad. Lo que es limpieza y desinfección, una de superficies, lo que es higienización de nuestras manos, que es fundamental, que va acompañado del tema del lavado de manos y que recuerden que el virus tiene una pequeña capa, digo pequeña porque la podemos eliminar muy fácilmente, de lípidos, los cuales dentro de su cubierta, como vemos acá, tienen unas proteínas en forma de corona, por esto se llama coronavirus. El jabón que utilizamos para lavar nuestras manos se une a los lípidos, destruyendo esa capa y destruyendo efectivamente el virus. Por eso es una de las medidas de control más efectivas que hay. Adicionalmente, tenemos también la sanitización de manos. Recuerden que se hace con alcohol. Alcohol a diferentes concentraciones. La OMS nos lo recomienda que a partir de 65, 60 al 95% va a mostrar efectividad. También tenemos el tema de saneamiento, que es fundamental, que dentro de este saneamiento debemos manejar la buena segregación de los residuos sólidos. Esos equipos de protección personal que están contaminados, ¿cómo lo debemos hacer? Mi compañera Yurani ahora les va a comentar eso. El distanciamiento social y la utilización del equipo de protección personal. El virus se transmite por pequeñas gotas que salen de nuestra saliva o de la nariz y pueden llegar fácilmente a cualquiera de estas mucosas también, incluyendo la mucosa ocular, contaminando. Por eso debemos usar el equipo de protección personal. Y el distanciamiento, efectivamente, porque el virus
puede a través de esas pequeñas goticas estar en el aire y nos dicen que se puede difundir hasta más o menos 2 metros, de 1, 1.5 o 2 metros son las diferentes medidas que se han tomado en los diferentes países. Entonces, importantísimo tener esto en cuenta para poder realmente saber que si nosotros aplicamos estas medidas como son, evitamos la autocontaminación, vamos a poder ganarle la batalla al virus. Todo está en tus manos y yo los dejo con mi compañera Yurani, que les tiene datos muy importantes que comentarles, sobre todo la normativa a nivel Latinoamérica y Centroamérica y Suramérica. Bueno, muy bien. Adelante, Yura. Yura no está, no la sentimos por acá, no sabemos si de pronto se nos cayó, pero hay cosas importantes que de pronto dentro de todo este marco normativo de donde hemos hecho la investigación, por favor, me avisas. Ok. Muchas gracias por regresar y aquí te tengo la pirámide lista para que empieces a contarnos sobre todo esto. Yo ya iba a empezar, pero los dejo con la experta ingeniera Yurani Pineda. Gracias. Ok, Clau, muchas gracias. Qué bueno acompañarlos y sin más preámbulos, pues importante recordar que los centros comerciales deben cumplir con un contexto normativo. Sabemos que es un lugar donde se reúne un número considerable de la fuerza laboral, hay muchas personas usuarias que tienen interacción cercana y por esta razón los centros comerciales, al igual que el personal que trabaja en ellos, las personas usuarias, las consumidoras, pues finalmente deben estar en un ambiente de trabajo sano y seguro. Aquí nosotros para este webinar hemos querido ver 2 escenarios del contexto normativo. Este que estamos viendo en primera instancia, que lo hemos querido llamar contexto normativo pre-COVID, en donde por lo general los centros comerciales siempre lo han tenido que implementar y por lo general se tiene un referente normativo de carácter internacional. En la base normativa podemos ver que existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en donde su contexto internacional es dado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en donde todo el centro comercial debe brindar un espacio sano, seguro, sin ningún tipo de riesgo, tanto para trabajadores como para usuarios. Aquí nosotros también en el segundo nivel de la pirámide queremos pues recordarles o comentarles que existe una normatividad que aplica para las plazoletas de comida, los restaurantes o como lo podemos llamar en otros países, los food courts, en donde ellos deben cumplir específicamente con lineamientos dados por las buenas prácticas de manufactura respecto a manipulación de alimentos y también tiene un referente internacional dado por el Codex Alimentarios y la Organización Mundial de la Salud. Ascendiendo por la pirámide, vemos que existían unas buenas prácticas de bioseguridad que quizás no las conocíamos porque no se nos había venido esta pandemia, pero siempre se han venido implementando y también tiene un referente dado por la Organización Mundial de la Salud y actualmente han sido también muy difundidas de la mano de la Organización Panamericana de la Salud y el CDC de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades. Estas buenas prácticas de bioseguridad por lo general se aplicaban solamente en entornos netamente hospitalarios de atención en pacientes, pero en ese momento donde el riesgo biológico por coronavirus ha venido migrando a diferentes centros de trabajo y especialmente a los centros comerciales, pues tenemos que incluirlas dentro de la normatividad. Y la normatividad post-COVID, que aquí la tenemos general, ahorita ya vamos a verla puntualmente para cada uno de los países invitados, los diferentes gobiernos han venido emitiendo lineamientos para la reapertura de lugares públicos, en donde lo que hace básicamente es complementar todas estas buenas prácticas que teníamos respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, buenas prácticas de manufactura, con algo que muy seguramente llegó para quedarse y son las buenas prácticas de bioseguridad. Ok, entonces, como les venía diciendo, nosotros tenemos un marco normativo que queremos presentarles para cada uno de los países. Vamos a empezar por Ecuador. Ecuador cuenta con el protocolo de centros comerciales frente a la exposición del COVID-19. La gran mayoría de los protocolos de
de Centro y Suramérica son muy similares. Acá lo que queremos es que veamos cuáles existen y ahorita vamos a entrar al detalle, a hablar en general de cada uno de ellos que tenemos que recordar para poder implementar estas nuevas medidas de bioseguridad en los centros comerciales. En Colombia, complementaria a la resolución 666 del 2020, donde básicamente se establece el protocolo general de bioseguridad, se cuenta específicamente con la resolución 905 de 2020, en donde nos complementa y nos da unos nuevos lineamientos para poder implementar en lugares específicos de los centros comerciales. Estamos hablando respecto a locales, estacionamientos, las plazoletas de comidas, que lo comparten muchos países también de Centro y Suramérica. En Perú tenemos el Decreto Supremo número 110 del año 2020, donde también establece muchísimos lineamientos que vamos a ver a continuación. Chile cuenta con un protocolo de manejo y prevención ante COVID, específicamente para el sector comercio, en donde se incluyen los centros comerciales. Uruguay, para sus malls, tiene un protocolo aprobado para la reapertura de los shopping a los efectos de prevenir el contagio del COVID-19. Y Argentina también cuenta con un protocolo de higiene y funcionamiento de shopping y centros comerciales cerrados. Por lo general, hasta que la gran mayoría de los países tuvieron que declarar la fase 2 de la emergencia sanitaria que se ha declarado a nivel mundial, pero sobre todo después de esta fase 2 es que nos han permitido hacer la reapertura nuevamente de los centros comerciales. Y ese mismo panorama se repite para Centroamérica. Entonces tenemos a México con un lineamiento muy robusto, un lineamiento muy claro, en donde establece las medidas de protección a la salud que deben cumplir los centros comerciales para poder reanudar las actividades hacia el regreso seguro y lo que ha llamado México especialmente el regreso a la nueva normalidad. Guatemala también cuenta con unas recomendaciones generales para prevenir el contagio del COVID-19 que aplican para centros comerciales. Costa Rica tiene uno general que emitió para establecimientos comerciales y servicios con permiso sanitario de funcionamiento. El Salvador también cuenta con un protocolo de seguridad sanitaria para las empresas del sector comercio. Panamá cuenta con unas recomendaciones para la limpieza y desinfección en espacios públicos. Este de Panamá toma como referente todos los lineamientos dados por el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, y es aplicable a supermercados, mercados, tiendas de barrio, bancos, transporte público y obviamente centros comerciales. Nos quedan solamente República Dominicana, que cuenta con directrices sobre la preparación en el entorno laboral para el COVID-19 y Puerto Rico con una guía para la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19 que tomó como referente un lineamiento dado en este año 2020 dado por la OSA. ¿Sí? O por la OSHA, como lo queramos llamar, donde establece todos aquellos requerimientos de seguridad y salud en el trabajo complementados y robustecidos con requerimientos dados desde el punto de vista de bioseguridad. Ok, entonces, ¿qué tienen en general todos estos protocolos, estos lineamientos que establece cada uno de los países? Por lo general nos dice que debemos documentar, debemos implementar un protocolo de seguridad sanitaria, o en algunos países también es llamado como protocolos de bioseguridad. En general, estos protocolos son un conjunto de medidas y procesos básicamente orientados a poder disminuir y mitigar la cadena de contagio, especialmente del COVID-19 en este momento, poder minimizar los factores que pueden llegar a generar la transmisión de la enfermedad. ¿Qué incluye por lo general este protocolo de seguridad sanitaria? Y aquí vemos al encargado del centro comercial muy atento de toda la información que debe incluir este protocolo. En primer lugar, debemos saber que en un centro comercial tenemos diferentes lugares, tenemos diferentes superficies, diferentes áreas que por lo general en donde hay muchísima interacción y contacto y por ende va a haber un mayor riesgo de contagio. Entonces tenemos que identificar aquellas áreas que van a necesitar una actividad de limpieza y desinfección mucho más rutinaria, comparado con el escenario que teníamos antes que la Organización Mundial de la Salud declarara la enfermedad del coronavirus como una pandemia. Tenemos que definir los encargados de las actividades de limpieza y desinfección. Por lo general, los centros comerciales contratan este servicio con una empresa externa, una empresa tercerizada. Tenemos que socializarle y decirle qué tipo de actividades tenemos que llevar internamente en nuestro centro comercial para poder cumplir con los protocolos dados por las organizaciones sanitarias.
También importantísimo definir la periodicidad, la frecuencia. Sabemos que hoy en día esa periodicidad se ha incrementado en un 200%, entonces tenemos que incluirla. Muy seguramente algunas superficies van a necesitar mucha más frecuencia en las actividades de limpieza y desinfección en comparación de otras. Ahorita más adelante vamos a ver información al respecto. Actividad, ¿qué tipo de actividad vamos a hacer? Recordemos que la limpieza es diferente, la desinfección son complementarias, pero tienen que hacerse de forma correcta cada una de manera independiente. Los implementos importantísimos. Está científicamente comprobado que si no tenemos unos buenos implementos para llevar a cabo las actividades de limpieza y desinfección, el procedimiento no va a ser lo suficientemente eficiente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de implementos vamos a utilizar para ello. Y en la verificación tenemos que definir un encargado y también una periodicidad de verificación. Ok, entonces nosotros hemos querido resumir tomando toda la información importante en la investigación que nos decía Clau con todo el equipo de trabajo de Aglaia. Hemos extraído 8 medidas básicas de prevención y mitigación del COVID-19, todas básicamente enfocadas a evitar y disminuir la cadena de propagación del COVID-19. En primer lugar, vamos a hablar de un tamizaje de temperatura, que por lo general lo estamos viendo en los ingresos de los centros comerciales. Vamos a ver medidas relacionadas con higiene de manos, con limpieza y desinfección de manos, con limpieza de superficies también como un tercer elemento, una tercera medida básica, desinfección de superficies, un nuevo hábito, una rutina que ya hemos tenido que incorporar en muchísimos escenarios, tanto laborales como personales, actividades de saneamiento específicamente relacionadas con la disposición de residuos, uso de elementos de protección personal, sana distancia y algo importantísimo que se incluye en todos los centros comerciales y es el control y la reducción de aforo de ingreso de cada uno de los visitantes, empleados y contratistas. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de cada una de ellas, vamos a empezar a hablar de cada una de las medidas de control. Respecto al ingreso a las instalaciones donde hablábamos del tamizaje de temperatura, ya muy seguramente estamos viendo que todas las personas que requieran ingresar al centro comercial, primero deben cumplir con un uso de mascarilla o un tapabocas de forma correcta, cubriendo boca y nariz, y también se hace un tamizaje de temperatura o un cribaje de temperatura o una toma de temperatura. La idea es que si alguna persona reporta una temperatura superior a los 37 grados centígrados, pues no se le puede permitir el ingreso. Inicialmente en los centros comerciales teníamos instalado un filtro de supervisión, como por ejemplo lo llaman en México, el filtro de supervisión, donde una persona, preferiblemente personal médico, hace este tamizaje o este control empleando un termómetro médico infrarrojo, en donde monitorea la temperatura. Ya en este momento muchos centros comerciales están contando con cámaras termográficas en donde puedes visualizar qué personas les corresponde la temperatura correcta, tienen la temperatura inferior a 37.5 grados centígrados y se les puede llegar a permitir el ingreso. Hay algo que también ha causado muchísima controversia en los diferentes países, es que se venían utilizando cabinas o túneles de aspersión. Muy seguramente al comienzo empezamos a ver que llegábamos a diferentes establecimientos y nos hacían una aspersión corporal con diferentes productos químicos. Este uso de arcos, también lo llaman arcos, cabinas o túneles o cámaras de aspersión, están prohibidas por la Organización Mundial de la Salud y muchísimos países como por ejemplo Perú, México, Guatemala, Colombia, tomando esta directriz dada por la OMS, ha comunicado que no se recomienda el uso de este tipo de dispositivos para aplicar desinfectantes en las personas. Muy seguramente empezamos a ver que nos estaban haciendo aspersión con hipocloritos, nos estaban dañando la ropa o amonios cuaternarios que podían llegar a generar algún tipo de efecto secundario, un estornudo, una rinitis. Entonces se debe tener muchísimo cuidado. El único producto permitido para hacer aspersión corporal es el alcohol antiséptico en una concentración entre el 63 o máximo el 95% de alcohol. Este puede servir para desinfectar las superficies de nuestras mochilas, de nuestra ropa, cuando vayamos a ingresar a los centros comerciales, pero siempre y cuando también tenemos que tener las medidas pertinentes que nos dé el fabricante o el proveedor de este producto químico. Ok, entonces ya saliendo de esta primera parte donde hablamos del tamizaje de temperatura y el control de ingreso, pasamos a una medida de control que llegó definitivamente para quedarse,
y es la higiene de las manos. Y antes de abordar y de hablar de la importancia del lavado de manos, que ya muy seguramente lo hemos visto, en los diferentes centros comerciales estamos viendo que se está contando con filtros de higienización de manos y con filtros de sanitización o desinfección de manos. ¿Pero qué es un filtro de higienización de manos? Es ese lugar donde vamos a poder contar con una disponibilidad de agua potable, vamos a poder contar con jabón líquido para poder hacer el lavado de nuestras manos, vamos a poder contar con una toalla para el secado de nuestras manos y finalmente con un bote, un tacho, una caneca, un recipiente plástico para poder disponer esta toalla con la que nos hemos secado las manos. Respecto a las estaciones de sanitización o de desinfección de manos, en muchísimos países se ha dado la indicación que se debe contar con una dotación de alcohol o de sanitizante, 1 por cada 100 metros. Esto es importantísimo. Muy seguramente los estamos visualizando al ingreso de los centros comerciales, en el arranque y en la llegada de las escaleras eléctricas, básicamente para promover esta medida tan sencilla que puede llegar a salvar vidas. Aquí tenemos ya el procedimiento de correcto lavado de manos. Aquí solamente 2 cosas importantes, y es que primero debemos hacerlo con un jabón que se pueda dispensar en forma líquida, en forma de espuma o en forma de spray, que lo podamos dispensar, que no sea un jabón en pastilla, por ejemplo, ¿cierto? Importante aquí el tiempo de contacto. El tiempo de contacto de las manos con el jabón debe ser de por lo menos 20 segundos. Claudia, aquí yo quiero darte la palabra. Dentro de la investigación hemos encontrado que una medida tan sencilla como ese tiempo de contacto de 20 segundos es fundamental. ¿Nos podrías explicar por qué es tan importante ese tiempo de contacto? Ok, efectivamente, como dice la ingeniera Yurani, es importantísimo el contacto del jabón con nuestras manos de 20 segundos, porque lo que les explicaba al principio es cuando actúa esos sustancias tensoactivas, lípidos por lo general que actúan contra la capa del virus para poderlo destruir. Eso es clave. Y este es una medida de control fundamental, el correcto lavado de manos, porque nos hemos dado cuenta que en algunos casos nosotros nos tocamos las manos demasiadas veces al día. Hay un estudio que le hicieron en la Universidad de Gales a los estudiantes de medicina y demostraron que se tocan la cara 520 veces durante 24 horas. Esto es increíble y recuerden que el virus se transmite a través de nuestras 3 mucosas. Entonces, tengamos cuidado y muchas gracias, Yura. Sigue adelante, por favor. Ok, Clau, súper ese dato, muy importante ese dato, entonces a lavarnos pues las manos. Ok, entonces ya saliendo de higiene de manos, una medida tan sencilla, pasamos a otra que se ha vuelto también parte de nuestra rutina y es la limpieza y la desinfección, pero antes de eso queremos darles este dato curioso, un concepto, un término que se trasladó de los espacios de atención en salud que los llamamos FOMITE, y ahora lo vamos a encontrar en diferentes ambientes de trabajo, incluyendo los centros comerciales. ¿Pero qué es un FOMITE? Un FOMITE básicamente es cualquier objeto carente de vida que puede llegar a tener algún tipo de contaminación, sobre todo un patógeno viable, como en este caso que hacemos referencia al del COVID-19, no solamente el del COVID, sino pueden haber otro tipo de bacterias, de hongos o parásitos que pueden llegar a transferirnos algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Y eso también lo podemos denominar como un vector pasivo. Entonces, teniendo claro que cualquier superficie, o sea, un botón de un ascensor, la baranda de una escalera, la misma escalera eléctrica, puede llegar a convertirse en un FOMITE, queremos hablar de la importancia de la limpieza y desinfección y sobre todo de cómo implementar un protocolo dentro de los centros comerciales. Lo mencionaba en la parte inicial, y es que debemos identificar las superficies. No todas las superficies se lavan y se desinfectan de la misma manera. Los materiales de algunas superficies rugosas, otras pueden ser porosas, lisas, otras pueden llegar a ser absorbentes. Dependiendo del tipo de material de la superficie, debemos tener en cuenta qué tipo de limpieza y desinfección tenemos que llevar a cabo y qué tipo de productos químicos pueden llegar a ser compatibles tanto con nuestros utensilios de trabajo como puede llegar a ser una microfibra y con la misma superficie que estemos limpiando y desinfectando. Con esto va acompañado de definir responsables y frecuentes de las actividades.
establecer el paso a paso, algo que llamamos en otros segmentos productivos, ese procedimiento operativo, ese paso a paso que nos indica cómo tenemos que hacer la limpieza y la desinfección, acompañado de los requerimientos respecto a los usos de los diferentes elementos de protección personal, divulgar y capacitar a todo el personal que haga las actividades de limpieza y desinfección en el centro comercial y finalmente llevar controles y registros a través de inspecciones de las actividades realizadas. Tenemos esta diapositiva, por ejemplo, donde podemos ver esas zonas de alto contacto en baños. Hay diferentes estudios que mencionan que el lugar más visitado, uno de los lugares más visitados de los centros comerciales, de hecho es el segundo, son los baños de los centros comerciales. Y allí vamos a encontrar diferentes superficies que permanentemente van a ser manipuladas y que pueden llegar a convertirse en un fomite y transmitirnos de forma pasiva algún tipo de contaminante. Tenemos lavamanos, tenemos los grifos de los lavamanos, las tazas de los inodoros. Más adelante, en la parte final, el equipo de Rubberbay nos va a hablar de esa gran oportunidad y ese gran portafolio que tiene respecto a soluciones no touch, sin contacto, para poder disminuir y evitar esa cadena de contagio y sentirnos mucho más seguros cuando entramos a un baño en un centro comercial. Respecto a manejo de residuos, que llevamos en el 5 elemento, ¿qué nos dice por lo general toda la normatividad? Que en todos los países, que todo elemento, llámese elemento de protección personal, llámese microfibra o el elemento que utilicemos para retirar algún tipo de secreción que sospechemos que tenga, esté contagiada por COVID-19 o que tenga una secreción o un fluido corporal, debe manejarse y disponerse como un biológico, como un residuo biológico infeccioso. En la mayoría de los países esta disposición se hace en bolsas plásticas con doble nudo de color rojo, pero países como Chile, por ejemplo, emplea bolsas plásticas de color amarillo. Entonces debemos tener en cuenta que todo residuo tiene que ser manejado de esta manera porque también pueden llegar a ser vectores pasivos, como lo hablábamos hace un momento. Importantísimo que esos contenedores que utilizamos sean preferiblemente de acción con pedal, que no tengamos acción manual, que no tengamos que manipular el recipiente o el tacho o el bote de basura, y también que tenga una tapa con un muy buen cierre para evitar proliferar la contaminación dentro de los diferentes ambientes del centro comercial. Ya pasamos al tema de elementos de protección personal. Sabemos que el personal de seguridad y todo el personal que trabaja dentro del establecimiento del centro comercial debe conocer qué tipo de elementos de protección debe utilizar. Hoy en día estamos utilizando sobre todo lo que son los barbijos o las mascarillas o los tapabocas, la protección visual a través de gafas, máscaras, caretas sí, básicamente caretas. Tenemos que, los guantes también lo estamos viendo, sobre todo en las personas que hacen la supervisión o el control de ingreso del personal. Importante retirarlo de una forma cuidadosa para no entrar en contacto con ellos. Recordemos que los tapabocas o mascarillas se retiran de los elásticos, nunca directamente del material del tapabocas del frente, sino solamente de los elásticos. Los guantes retirarlos sin tener ningún tipo de contacto con nuestra piel preferiblemente. Y hay un dato curioso, y es que antes de colocarnos en los elementos de protección personal, siempre debemos lavarnos las manos con agua, jabón y reforzarla con sanitizante. Y al final, cuando los retiremos, cuando los queramos descartar, también nuevamente nos lavamos las manos. Es una medida muy sencilla que va a evitar autocontaminarnos. Y vamos a hablar de la medida más práctica, más sencilla, yo creo que la que más nos ha costado, que tiene que ver con distanciamiento social y todo lo relacionado con el control de aforos. En esta diapositiva podemos ver las diferentes medidas de control que han establecido en los diferentes centros comerciales, sobre todo en los parqueaderos o en los estacionamientos, como lo llamamos en otros países, y que hemos visto. En primer lugar, que se está contando con dispensadores sanitarios, en donde por lo general tenemos acceso o a mascarillas o tenemos acceso a gel antibacterial o alcohol sanitizante. Se han dispuesto de todas las puertas que tienen los centros comerciales, se han dispuesto algunas exclusivamente solamente para el ingreso y otras para la salida del personal. También se ha establecido un área especial para recoger sobre todo alimentos, porque sabemos que la gran mayoría de las plazoletas de comida cerradas no están en funcionamiento y solamente tienen la opción de trabajo bajo la modalidad de domicilios o de delivery. Entonces, motivo por el cual en los centros comerciales se ha definido un servicio de recogida exclusivo para este tipo de domicilios.
Lo mencionábamos hace un momento, antes de ingresar nos están exigiendo el uso correcto del tapabocas, se están realizando control de flujos, entonces ya nos están indicando a través de señalización cuál es el camino que nos lleva para evitar aglomeraciones y básicamente disminuir el contacto social. El control de acceso lo hablábamos al comienzo, que va muy acompañado del aforo y de las diferentes herramientas que nos permiten monitorear cuántas personas ingresan en cada uno de los centros comerciales. En los países cambia, pero oscila entre el 30 y el 50%. En México, por ejemplo, se trabaja un aforo del 30%, al igual que Ecuador, Perú, Honduras y Colombia del 50%. Argentina tiene básicamente establecido que se debe permitir el ingreso de una persona, máximo un cliente por cada 15 metros cuadrados, todo depende del tamaño pues, del centro comercial. Y en las escaleras eléctricas vamos a encontrar ese distanciamiento cada 4 escalones y lo que mencionaba hace un momento, la utilización de dispensadores en el arranque y en la llegada de cada una de las escaleras. En los locales comerciales que tenemos adicional por mencionar, todo el tema de los probadores. Según el protocolo acordado en las diferentes autoridades sanitarias, la ropa que sea tocada o probada por los clientes debe desinfectarse, ojalá con vapor de agua, y mantenerse aislada de 48 a 72 horas, aunque hay algunos establecimientos que no permiten probar la ropa, entonces pues ya básicamente se trabaja con el cliente para si hay que hacer algún tipo de devolución en dado caso que no sea la talla correcta. Y también se ha prohibido aquellos testeos, aquellos productos de prueba que encontrábamos generalmente en los establecimientos. Aquí otro elemento importante antes de pasar a la zona de comida, nos habla de intensificar las actividades con especial atención en superficies de alto contacto y contar en diferentes áreas, lo mencionaba también en la parte inicial, contar con dispensadores de alcohol gel, 1 por cada 100 metros. Y termino mi intervención hablando también de aquellos requerimientos dados en las plazoletas de comidas, en donde solamente si están en espacios abiertos al aire libre pueden funcionar, siempre guardando ese distanciamiento físico, que en Latinoamérica oscila entre el 1.5 y 2 metros. Aquí, como lo mencionábamos, aquellos establecimientos que no tengan la opción de servicio al cliente, pues se habilita el servicio bajo la modalidad de domicilios de delivery, y también el cierre de zonas infantiles. No está permitido el uso de parques infantiles ni ludotecas hasta que pues, no avancemos a una siguiente fase y podamos tener mucho más controlado este virus. Entonces, con esto termino la parte inicial de este maravilloso webinar. Le doy el paso a Nelson, que también tiene información muy importante para comentarnos en la mañana de hoy. Excelente, Yudrani, mil gracias, y Claudio también les damos las gracias por esta información relevante. Y como complemento a toda esta parte normativa de protocolos y demás, bueno, tenemos algunos datos de gran relevancia que normalmente tal vez no caemos en cuenta de ellos, y que a partir de estudios que se han venido generando a partir de las entidades internacionales y demás, hemos identificado algunos temas importantes a raíz del cual queremos concientizar a todos ustedes de la importancia de efectuar a cabalidad estos procedimientos de limpieza y desinfección. Algunos ejemplos acá. Un botón de ascensor en promedio tiene 400 veces más gérmenes que un sanitario. Y hablando un poco de lo que decía Yurani, si bien los baños son el área con mayor tránsito, mayor tráfico, y donde normalmente tenemos una mayor cantidad de riesgo de contagio, de contaminación, vemos que al final del día un botón de ascensor que todo el tiempo estamos operándolo tiene un riesgo aún más alto. Adicionalmente, pensando en zonas administrativas o puntos de servicio al cliente dentro de un centro comercial, como son equipos como computadores, hay estudios que demuestran que un computador en promedio alberga cerca de 21.000 gérmenes por pulgada cuadrada, y a veces vemos que tenemos 12 pulgadas de tamaño en un computador, o inclusive puede ser un poco más. Aquí pues de gran relevancia que nosotros también empecemos a incrementar dicha frecuencia de limpieza de estos espacios, y no solo por parte del personal de limpieza de limpieza, sino también el operario mismo, la persona que está al frente del computador, que esa persona también empieza a tener dicha disciplina. Y teniendo en cuenta que pues, este virus puede estar presente en superficies en un periodo de 2 a 4 días, dependiendo del tipo de material en el cual esté presente. Y algo muy interesante en términos de datos, antes de continuar acá, es un estudio demostró que
cuando contaminamos una plazoleta de comidas, del 100% de las personas que luego llegan a ese lugar contaminado en la plazoleta de comidas, el 50% de ellos termina siendo contaminada o adquiriendo todos esos patógenos presentes allí. ¿Y cuántas personas no están dentro de una plazoleta de comidas de cara a una reapertura? Un montón. ¿Por qué? Básicamente tenemos horas pico en donde sabemos que tenemos la hora de la comida o del almuerzo, por lo cual acá hay un riesgo bastante alto si no se efectúan y si no se hacen los protocolos o procedimientos respectivos para empezar a mejorar digamos que la asepsia y los procedimientos de limpieza y desinfección en las áreas puntuales de plazoletas de comida, hablando de este ejemplo puntual. Y bueno, para ello queremos hablar un poco más a detalle de toda esta parte de limpieza, qué productos nosotros también podemos recomendarles para mejorar el desempeño y los procedimientos que se van a llevar a cabo dentro de los diferentes espacios, dentro de los centros comerciales. Y para ello es muy importante que tengamos en cuenta o que delimitemos cuáles son esas áreas dentro de un centro comercial, que nosotros también organicemos a nuestros equipos por estas áreas y que aseguremos efectuar los protocolos a cabalidad en cada uno de ellos. Tenemos entonces, como mencioné en el slide anterior, las plazoletas de comidas, en donde acá es de gran relevancia lo que tiene que ver con las mesas, las sillas, por supuesto, por las bandejas donde las personas normalmente están recibiendo sus productos. Hoy día que tenemos temas de deliveries, muy seguramente las plazoletas siguen abiertas solo de cara a entregar temas de domicilios, con lo cual también los mostradores donde entregamos la comida, también ahí tenemos digamos que un contacto constante por parte de las personas, tanto que trabajan en el restaurante como las que están recibiendo la comida, pues. En la parte corporativa, si es que están abiertas la zona administrativa dentro del centro comercial, tenemos que tener en cuenta todo el mobiliario que las personas utilizan. Sabemos que pues, las personas están sentadas acá por lo menos 8 horas, tienen contacto todo el tiempo con equipos, lo cual puede ser celulares, computadores, teléfonos, en donde acá, como les mencionaba anteriormente, tenemos que buscar la manera en la cual también la persona misma que está sentada en su escritorio empiece a tener esa disciplina de limpiar frecuentemente con paños de microfibra su espacio de trabajo, que ellos también aseguren una asepsia dentro de su mismo lugar de trabajo. Por supuesto, la parte de baños, acá tenemos que tener en cuenta todo lo que hay dentro de un baño, ejemplos, griferías, baterías sanitarias, puertas, espejos, las paredes, etcétera. Ya les voy a mostrar un poco más a detalle toda esta parte. En áreas públicas, acá es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no solo tenemos los pisos, acá al ser áreas más abiertas, tal vez no hay tanto contacto con muchas áreas o muchas zonas, sin embargo, lo que son vitrinas, muchas personas están tocando constantemente las vitrinas, así que tenemos que asegurar que estas también tengan unos correctos procedimientos de limpieza y desinfección, así como las diferentes barandas, escaleras eléctricas, que también encontramos en parqueaderos, por ejemplo. En la parte de la entrada, si tenemos puertas que hay que accionar manualmente, pues por supuesto limpiar la puerta completa, las manijas, perillas, etcétera. Con lo cual, queremos mostrarles acá cuáles son esos puntos de alto contacto o las zonas de alto contacto dentro de un centro comercial. Si bien el listado es muy grande, acá justamente el mensaje es, dentro de un centro comercial, al ser un espacio tan amplio, tan abierto, donde tenemos tantas experiencias en un mismo lugar, hay un riesgo mucho mayor derivado del tráfico de gente que puede haber y los grandes espacios que hay nos pueden llevar a tener, digamos que, riesgos bastante altos, por lo cual tenemos que incrementar nuestros procedimientos acá y protocolos de bioseguridad. Ahora bien, ¿qué consideramos nosotros y qué recomendamos desde Rubbermaid Commercial Products en términos de soluciones de limpieza por las diferentes áreas? Por ejemplo, en la parte de áreas públicas, por supuesto, recomendamos empezar a migrar a soluciones a partir de microfibra. La microfibra es muy importante hoy en día porque eleva el desempeño de remoción de microorganismos o patógenos en las diferentes superficies, háblese de pisos, paredes, techos, superficies altas como mesas o barandas, escaleras eléctricas, puesto que la microfibra, a diferencia del algodón, ella realmente sí remueve de la superficie los microorganismos. El algodón normalmente lo que hace es trasladar del punto A al punto B, pero en alguno de los dos puntos va a terminar estando la contaminación, el patógeno presente allí, y como lo mencionábamos en los fómites, este termina siendo
realmente el riesgo de una posible contaminación y de propagación del virus entre una superficie y otra. Y por supuesto, al tener áreas un poco más grandes en áreas públicas, es importante contar con un carro de limpieza, el cual esté muy bien dotado, con todas las diferentes soluciones o equipos o productos de limpieza, que no solo son los paños, sino también tenemos el tema de bastones y soluciones de microfibra para la limpieza de suelos, tanto para seco como para húmedo. Que acá es muy importante empezar a utilizar estas soluciones. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando normalmente hacemos una operación de barrida en seco normal con escobas tradicionales, lo que hacemos es levantar las partículas y estas, por efecto de gravedad y demás, vuelven a caer al suelo. La microfibra y las mopas planas normalmente nos ayudan a no levantar ningún tipo de superficie, de partícula de la superficie, con lo cual aseguramos que realmente las estemos removiendo en la limpieza en seco, y por supuesto ya con ayuda de la solución desinfectante en la limpieza en húmedo ya terminamos de remover al 100% la presencia de estas partículas o patógenos. Y también muy importante contar con temas de señalización, bien sea una señal de piso tradicional o barreras móviles que logran extenderse, en el caso de productos Rubbermaid, hasta más de 3 metros, de forma que nosotros podamos evitar el paso de gente en espacios más amplios cuando estamos haciendo un mantenimiento mucho más amplio. En el caso de plazoletas de comidas, adicional o diferente a lo que les comenté en áreas públicas, se recomienda también el uso de tener a la mano un sistema de trapeo también tradicional, de forma que nosotros también tengamos la posibilidad de eliminar o limpiar derrames de forma mucho más fácil. Estos traperos se absorben mucho más rápido el derrame, y luego complementamos con la parte de microfibra la tarea de limpieza de suelos, por poner el ejemplo. Y tenemos también soluciones más compactas, entendiendo que tal vez en una plazoleta de comidas, entre mesas, tal vez tenemos espacios más reducidos. Un carro de limpieza puede ser digamos que un producto que no quepa o que no se adhiera muy bien a la necesidad puntual. Tenemos carros de limpieza bajo una adaptación de un contenedor de reciclaje, en donde es mucho más angosto y nos permite pasar por espacios igual mucho más reducidos, y podemos hacer una acción dual. Mientras recogemos los residuos, podemos hacer nuestra labor de limpieza, porque acá también podemos transportar todos nuestros equipos como atomizadores, paños, bastones, etcétera. Para la parte de baños es muy importante que, si bien estamos manejando paños de microfibra, acá al interior del baño nosotros hagamos una codificación de colores, en donde no limpiemos, por ejemplo, los espejos o las superficies de los lavamanos con un paño de igual color, o el mismo paño puntualmente que con el que limpiamos la batería sanitaria, porque acá sabemos que el riesgo de contaminación o el patógeno vivo que está allí es mucho más alto en las baterías sanitarias que en los lavamanos, por ejemplo, con lo cual hay un riesgo de contaminación cruzada en caso de no hacerlo de esta manera. Mismo caso con el sistema de trapeo, es importante que nosotros no utilicemos las mismas mechas que utilizamos para otros espacios dentro del centro comercial, sino que también apalancados un poco en la codificación por colores, podamos hacer esa segmentación de áreas para los diferentes productos. Para las oficinas o ascensores, básicamente recomendamos también tener algunos, a diferencia de lo que mencionábamos anteriormente, algunos armazones flexibles que logren limpiar, uno, en alturas con nuestros bastones ergonómicos, y dos, que logren asegurar la limpieza de esas esquinas que normalmente no logramos limpiar muy bien porque no llega el producto, o digamos que la microfibra directamente allí. Con nuestros bastones flexibles logramos acceder a esos puntos de difícil acceso como es normal, para asegurar una limpieza al 100% de las áreas. Y en parqueaderos, finalmente, en términos de limpieza, recomendamos el sistema Cutaway. El sistema Cutaway es un sistema de barrido, de limpieza en seco para áreas un poco más amplias, para hacer nuestra limpieza en seco. Adicionalmente, contamos y recomendamos nuestra varilla flexible, que es esta de acá. Es una vara flexible que está hecha a partir de microfibra, y ella, su nombre flexible justamente lo indica porque ella logra moldearse y adaptarse a superficies irregulares, de forma que nosotros, por ejemplo, podamos acceder a zonas altas y, por ejemplo, lo que tiene que ver con las lámparas o luces que van en la parte de los techos, que normalmente están colgando. Estas pues tienen digamos que una superficie cóncava, y en la vara flexible logra
digamos que adaptarse a esta superficie y logra limpiar el 100% de la suciedad o la acumulación de polvo que pueda estar aquí, que normalmente esto por justamente no tener la solución ideal, tal vez no la limpiamos a cabalidad o inclusive se puede dejar de lado. Aquí recomendamos esto como forma adicional de complemento a la solución para la limpieza de parqueaderos, adicionalmente con sistema de señalización, sistema de paños de microfibra para superficies, paredes, etcétera, en lo que tiene que ver con limpieza. Ahora bien, ¿cuáles son las mejores prácticas que nosotros podemos recomendar a la hora de limpieza y sobre todo de utilizar los productos? Dos ejemplos muy puntuales, y uno es utilizar el método de doblado en 8 en los paños de microfibra. ¿Y por qué? Si nosotros, por ejemplo, no tenemos una codificación de colores implementada, esto no quiere decir que nosotros no podamos evitar la contaminación cruzada, no podamos tener prácticas en torno a ello. Mediante un sistema de doblado en 8, vamos a tener 8 diferentes caras de un paño de microfibra, en donde nosotros podemos utilizar una cara una cara por superficies, de forma que cada una de las 8 caras abarque diferentes superficies y no estemos contaminando un área con otra. Y mismo caso, a la hora de hacer el trapeo o la limpieza de suelos, recomendamos también hacer un procedimiento de limpieza en 8. Y esto tiene dos razones de ser. La primera es que nosotros hagamos digamos que un procedimiento de limpieza sistemático, uniforme, organizado, de forma que nosotros aseguremos la limpieza del 100% de la superficie que estamos queriendo limpiar, y adicionalmente, de esta manera organizada, evitamos la contaminación cruzada. ¿Y por qué? Porque no estaríamos volviendo a pasar el trapero en un área que previamente ya limpiamos y que estuvo contaminada en áreas que ya estuvieron limpiadas previamente, es decir, no vamos a contaminar algo que ya previamente hemos limpiado. En la parte de manejo de residuos, hay algo muy interesante y es la tendencia en torno al reciclaje. Se ha venido hablando en los últimos años ya incluso muy fuerte de cómo las diferentes instalaciones comerciales logran implementar sistemas de reciclaje que contribuyan al medio ambiente, en ahorros para las instalaciones comerciales inclusive, derivado de que esto nos puede ayudar a contribuir en disminuir el impacto o el uso de recursos naturales, que nosotros podamos optimizar también el tema de agua, aire, que nosotros cumplamos con normatividad verde como Green Seal, por ponerles ejemplos, y que también los diferentes gobiernos han venido implementando normativas a ese respecto, con lo cual aquí como que es importante que las diferentes instalaciones comerciales logren implementar dichos sistemas de reciclaje, en donde podemos separar diferentes tipos de materiales, como por poner acá en el ejemplo aluminio, vidrio, papel, cartón, plástico, etcétera. Y hoy día algo muy importante es también hacer la separación de estos residuos peligrosos o infecciosos, como lo son los EPPs. ¿Y cuáles son esos pasos para hacer un reciclaje efectivo de forma muy rápida? Es importante que nosotros al interior designemos quién va a ser ese líder de reciclaje, quién va a ser ese doliente de dicho procedimiento. Y en línea con eso, en conjunto con esta persona, identificar los tipos de desechos o productos que se pueden llegar a reciclar y a separar dentro de los establecimientos. De forma que nosotros logremos implementar las 3 R's: reduce, reutiliza y recicla. Y que nosotros al interior igual generemos una campaña no solo con nuestros colaboradores, sino también con las personas que están visitando el centro comercial. Para ello es importante que involucremos a todo el personal, que ellos primero lo apliquen y 2, puedan replicar o compartir este conocimiento y esta iniciativa con las demás personas que puedan llegar a futuro. Y bueno, para esto pues es importante que esto no perjudique la estética, la apariencia del centro comercial, que nosotros a partir del tráfico o la cantidad de desechos que podamos llegar a almacenar allí, entendamos cuáles son los tamaños ideales para poder hacer dicha separación de residuos, y lo más importante, que nosotros logremos estandarizar para una fácil futura efectuar la ruta sanitaria, hacer la debida recolección, que estandaricemos los colores, los contenedores, que para las personas que nos apoyan con este tipo de labores sea supremamente claro cómo deben hacer la separación y la recolección de los residuos. Aquí algunos datos para que nos quedemos como con la inquietud. 14 millones de toneladas reciclables son tiradas a la basura. Estos son datos de Latinoamérica. Y, por ejemplo, el desperdicio per cápita anual en comida en América Latina es de 25 kilogramos. Con lo cual, si nosotros logramos realmente promover desde las instalaciones comerciales prácticas idóneas para el reciclaje, podemos minimizar estas cifras, podemos ayudar con impacto o minimizar impactos de gases de efecto invernadero, por ejemplo.
por lo cual, pues bueno, hacemos este tipo de recomendaciones. Y ahora bien, en torno a los procedimientos que hoy en día se pueden llegar a sugerir para el manejo de residuos en torno a la coyuntura actual, muy importante que nosotros tengamos muy presentes en cada uno de los países cuál es el código de color que se recomienda a partir de las regulaciones locales para hacer dicha separación de residuos. Como también lo comentó Yurani en el pasado, es muy importante que nosotros implementemos soluciones que eviten el contacto con la tapa. Si bien la norma nos está hablando de utilizar contenedores con tapa, esto no quiere decir que nosotros deberíamos tener contacto con esta tapa, para lo cual soluciones a partir de pedal nos pueden funcionar bastante bien para minimizar acá cualquier tipo de contagio, de infección hacia las personas que nos apoyan en la recolección e inclusive las mismas personas que van a depositar aquí los residuos. Para los EPPs o elementos de protección personal, hoy día se recomienda que esto sea desechado en un contenedor y una bolsa aparte, puesto que acá tenemos una carga de contaminación mucho más alta que en los diferentes residuos. Dependiendo el país, hay unos lineamientos más claros en términos de colores y demás. Hay que entender muy bien cuál es la recomendación a nivel de país, pero lo que sí es importante es que nosotros hagamos una separación de este tipo de residuos de forma parte de los otros residuos. Es importante que nosotros también incrementemos la frecuencia con la cual hacemos la ruta sanitaria. Normalmente, si se hace una vez al día, tenemos que incrementarla como mínimo 2 veces al día. Y después de efectuar dicha ruta sanitaria, se vuelve relevante que nosotros implementemos procedimientos de limpieza y desinfección del 100% de los contenedores que tenemos en los establecimientos comerciales, puesto que estos también, al estar en contacto con el residuo de forma directa o indirecta, terminan siendo también un punto de contagio o de acumulación de dichos patógenos. Y por supuesto, como lo mencionaba con las tendencias anteriores, pues hoy en día se recomienda hacer una implementación de planes o procesos de separación de residuos. Para ello tenemos diferentes soluciones. Aquí, por poner ejemplos, tenemos puntos ecológicos donde podemos personalizar temas de colores, la cantidad de contenedores con las soluciones Slim que ven acá en esta parte. Tenemos contenedores para hacer la recolección de residuos mediante la ruta sanitaria, como los contenedores rollout que vienen en diferentes tamaños con ruedas, y ya para hacer la salida de dichos productos de cara ya a las empresas que nos ayudan con la recolección de los mismos. Tenemos carros volcadores que son carros mucho más grandes para hacer ya la acumulación o la consolidación de todos los residuos. Tenemos contenedores decorativos que juegan muy bien con la estética de los diferentes espacios dentro de las áreas públicas del centro comercial y tienen capacidades superiores a los 45 litros que también nos ayudan a almacenar una cantidad considerable de residuos. Para las plazoletas de comida, además de las estaciones de reciclaje, contamos con contenedores plaza que se denominan de esta forma, en donde podemos acá almacenar pues, las bandejas que resultan de las personas que están comiendo allí, y también tiene una capacidad bastante grande de almacenamiento de residuos. Para la parte de baños, tenemos dos soluciones interesantes. Una son contenedores Slim Jim que por su perfil delgado se adecúan bastante bien a los espacios un poco más reducidos que tal vez en los baños lo vemos de esta manera. Sin embargo, hoy día también, como se los comenté anteriormente, la recomendación está muy dada que empecemos a utilizar contenedores de pedal. Entonces también pues recomendamos este tipo de soluciones para implementar en baños en donde tenemos un alto tráfico de personas. Acá puede seguramente haber un alto tráfico de desechos de EPPs, por ejemplo, con lo cual sí o sí pues buscamos implementar soluciones de pedal. Para temas de oficinas y zonas administrativas, inclusive ascensores, también tenemos contenedores medialunas que se adaptan pues, muy bien a la superficie plana de la pared, y soluciones para la parte de oficinas como contenedores Hide-a-Bag, que además de ser estéticos, pues también ayudan a que visiblemente la bolsa no se vea, que sean fáciles y rápidos de hacer la recolección de los residuos dentro de estas oficinas en donde tenemos espacios mucho más reducidos. En compañía pues, de los carros Slim Jim que les mencionaba anteriormente. Para las zonas de parqueo, por supuesto, también implementar estaciones de reciclaje. Sin embargo, también tenemos contenedores Brut, contenedores utilitarios redondos que se pueden adaptar, como lo ven en la imagen, también como contenedores para efectuar una campaña de reciclaje o separación de residuos.
También tenemos una diversidad de colores y tamaños en ellos y son bastante ideales para utilizar inclusive en exteriores, una ventaja acá cuando tenemos parqueaderos a cielo abierto. Y algo muy importante para ir finalizando con nuestra recomendación de portafolio son las soluciones para baños, y la dejamos al final justo porque son bastante importantes los baños, puesto que acá hay un riesgo más alto, tenemos que tener especial cuidado, y lo más importante, hay que implementar poco a poco soluciones, como también lo mencionaba Yurani, soluciones touch free o libres de contacto, de forma que, por ejemplo, la grifería, dispensadores de agua o de jabón sean también un foco adicional de contacto cuando podemos tener soluciones automáticas que nos evitan esta parte. Algunos datos muy rápidos acá para contarles acerca de hoy día cuál es el comportamiento de las personas en un baño público. Es básicamente el 64% de las personas descarga los sanitarios con el pie. Pensando también en que muchas personas tocan esto, en este momento las personas por supuesto tienen sus manos sucias, entonces sí hay cierta aversión a tocar este tipo de operaciones manuales. Mismo caso, el 60% de las personas manipula la manija de la puerta con toallas de papel, evitando tener contacto directo con ellos. El codo también juega un papel fundamental, puesto que con el codo, con la espalda inclusive, las personas suelen abrir y cerrar las puertas de los baños. Y adicionalmente la gente, el 60% de las personas, evita sentarse o inclusive tocar en la batería sanitaria del baño público por temas de asepsia, por temas de ese miedo a que esté contaminado y que no haya un buen procedimiento de limpieza acá. Y algo muy importante, 30% de las personas evitan usar baños públicos, derivado de hoy día la imagen que se tiene del impacto en términos de contaminación que puede haber dentro de los baños. Y en línea con eso, ¿cuáles son las expectativas de los usuarios acá? El olor, las personas asocian los olores a un baño limpio. Si un baño huele bien, la persona ya le da tranquilidad y asume que ya el 100% del baño puede llegar a estar limpio. Y para ello es importante complementarlo con que visiblemente las diferentes superficies se vean libres de suciedad o inclusive de manchas. Por supuesto, esperan que todo esté sanitizado, es decir, que tenga un proceso de limpieza y desinfección, que los contenedores de basura pues vengan a estar limpios y en lo posible pues que no se acumule mucho temas de los desechos al interior, sino que tengamos una frecuencia constante en términos de la recolección de los mismos residuos. Importantísimo que los despachadores de jabón, de sanitizantes estén pues siempre llenos y funcionando. Y bueno, que los pisos también estén brillantes. Y en línea con esto, normalmente un baño luce de esta manera, y acá queremos contarles de soluciones muy prácticas e idóneas que podemos tener para los diferentes espacios del baño. Por ejemplo, tenemos primero la solución AutoFaucet, que son dispensadores de agua automáticos que tienen una tecnología que se denomina Surround Sensor, que básicamente desde diferentes ángulos del dispensador de agua, él acciona. Entonces, pues muchas veces vemos que no funciona y las personas no saben cómo dispensar el agua o poner en funcionamiento dicho dispensador, con lo cual digamos que mitiga dichos riesgos y pues termina siendo esa solución idónea para evitar el contacto con esto mismo. Muchas veces las personas se lavan las manos y no saben cómo cerrar la llave, o sí, la llave del lavamanos, puesto que dicen, pues la llave muy seguramente está sucia. Con lo cual así eliminamos, como dicho, riesgo y le facilitamos también un poco la vida de las personas. Tenemos nuestro sistema One Shot, que son dispensadores automáticos de jabón, y algo muy importante, son jabón en espuma, como también lo mencionaba nuestro equipo de Aglaya. Hoy en día estas son las soluciones idóneas de jabón, que no sean pastillas, sino que sean en estas soluciones idóneas para asegurar que estamos removiendo y eliminando esas capas de virus o bacterias que están presentes en nuestras manos, que son tan importantes. Adicionalmente, para lo que les mencionaba de sistemas de olores, en donde pues las personas asocian el olor a un baño limpio, tenemos sistemas denominados microbursts, que básicamente son dispensadores o despachadores de aromas que se pueden programar para que cada 15 minutos ellos emitan olores. Tenemos diferentes fragancias, también de forma que nosotros podamos eventualmente cada mes, cada 2 meses cambiar los aromas, sino dar siempre la misma percepción, y eso al final del día termina perdiendo impacto en las personas.
Por supuesto, tenemos cambiadores de bebé o cambiadores de pañales que están certificados con normas ASTM, ADA y demás, que son normatividades en términos de seguridad globales. Por supuesto, acá es importante la seguridad de los bebés y adicionalmente cuentan con tecnología Micro One, que es una tecnología que ayuda a evitar la multiplicación o propagación de las partículas que pueden estar presentes en el mismo cambiador de bebé. Y finalmente, hay una solución bastante interesante que se denomina AutoFlush, que básicamente es un sistema que reemplaza la manija manual, la operación manual de descarga de la batería sanitaria, por un sistema, como lo ven acá, que reemplaza dicha manija y vuelve la batería sanitaria bajo una operación automática, evitando así ese contacto en donde hoy en día, como les mencionaba, las personas utilizan el pie para accionarlo, con lo cual con esto minimizamos esto, le damos mayor tranquilidad a las personas. Son algunas recomendaciones que damos para la adecuación de los baños mismos, acorde a la situación actual que vivimos y a futuro las tendencias en qué rubro están girando. Y bueno, finalmente volvemos a traer esta parte de acá, recalcando la importancia de efectuar unos buenos protocolos de limpieza y desinfección en los baños, siendo esta una de las áreas de mayor criticidad, en donde casi que todas las áreas o espacios que están presentes en los baños, lo que son puertas, paredes, lavamanos, la grifería, los asientos, etcétera, todo termina siendo un foco de infección bastante alto. Entonces, es muy importante que nosotros acá elevemos la frecuencia de limpieza y desinfección, utilicemos esas soluciones idóneas, la microfibra juega un papel más que fundamental acá. Y por supuesto, de la mano de Rubbermaid, para ir finalizando, cuentan con la asesoría y el apoyo para identificar cuáles son esos protocolos o esos procedimientos que deberían implementar para asegurar unos buenos procedimientos al interior. En línea con esto, los invitamos a que conozcan más a detalle de nuestras soluciones, de nuestros productos, que vean un poco acerca de contenido gráfico, videos de comparación de productos, del desempeño de los mismos, a través de nuestra página web rubbermaidespecialistas.com, de nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Rubbermaid Commercial Products Latinoamérica. Asimismo, estamos presentes en Instagram y Facebook, en donde algo muy interesante, semanalmente estamos compartiendo tips interesantes en los diferentes rubros de las instalaciones comerciales, como cómo utilizar productos, tips de limpieza, tips para el manejo de residuos, entre otros. Con lo cual los invitamos a que nos sigan y hagan parte de estas dinámicas que como compañía y como marca estamos brindando hacia todos ustedes. Y por supuesto, para contactarse con nosotros, pueden comunicarse con el correo electrónico que ven en pantalla, rubbermaidcommercial.latam@newwelco.com, en donde acá vamos a podernos apoyar directamente con cualquier duda de producto, con cualquier apoyo adicional, nuevamente reitero, en el armado de sus protocolos, sus procedimientos o de asesoramiento inclusive para la implementación de los mismos. Con lo cual, bueno, en línea con esto les damos las gracias por el espacio, por estar con nosotros, esperando que esta información sea de gran relevancia para todos ustedes. Y nuevamente, Rubbermaid está a su disposición para poder ayudarlos a mejorar dichos procedimientos y protocolos que hoy en día son importantes y seguramente se van a quedar a futuro. Por temas de tiempo no nos va a dar espacio para responder las preguntas y respuestas, pero como les comentamos al inicio, vamos a estar compartiendo las respuestas a lo que pudo haber surgido durante la sesión a sus correos electrónicos, asimismo como les vamos a compartir esta presentación, esperando que todos se encuentren muy bien y nos veríamos en una próxima ocasión con otra información muy relevante de parte de Rubbermaid Commercial Products. Muchas gracias.